Apaga las luces, sube el volumen y silencio. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una voz que quiere ser recordada. Imagina cada sonido, cada sombra, como si estuvieras dentro de un audiolibro que nunca se escribió. Bienvenido a Crónicas Nocturnas. Dicen que la verdad no siempre está escrita en los libros, que hay historias que solo existen en los márgenes, archivadas en carpetas sin nombre, escondidas en sótanos que nadie limpia. Esta es una de esas historias. En 2014, un periodista llamado Adrián Soler recibió un correo anónimo. Solo contenía un enlace y una frase. Si lo abres, sabrás por qué desaparecen. El archivo se llamaba 39, zip. Adrián nunca volvió a escribir otro artículo. Eran las 11:47 cuando Adrián abrió el correo. Llevaba horas revisando notas de un reportaje sobre corrupción, pero algo en ese mensaje le llamó la atención. No tenía remitente, ni asunto, ni firma. Solo un enlace azul y una frase corta. No todos los desaparecidos lo están. Se recostó en la silla. Miró la pantalla. El cursor parpadeaba, esperando. Durante años había seguido casos de gente desaparecida en la sierra de Urbasa. Excursionistas, soldados, incluso un investigador del CSIC. Nunca se encontraron los cuerpos. Solo rastros incompletos, fragmentos de ropa, botas a medio enterrar. Adrián pensó que aquel correo era una broma. Pero el cansancio y la curiosidad pudieron más. Clicó. El enlace lo llevó a una carpeta encriptada. Se llamaba Archivo 39. Dentro, había una sola grabación de audio. Un archivo, VAP con fecha del año 1999. El título, Testimonio E07. Una voz masculina, deteriorada por el tiempo: estoy grabando esto porque no sé si saldré de aquí. No es un refugio, es una instalación. Hay habitaciones sin luz, y sonidos debajo del suelo. Creo que aún queda alguien aquí, o algo. El corazón de Adrián empezó a latir con fuerza. Rebobinó el audio, lo escuchó de nuevo, y sintió algo extraño. Al fondo, entre el ruido blanco, se oía un golpeteo constante. Como pasos, o como un código. Se levantó, fue hasta la cocina, bebió agua, y al volver, su pantalla ya no mostraba la carpeta. Solo una línea de texto, parpadeando en blanco. Adrián, te estamos observando. La luz se fue. El monitor se apagó. Solo quedó el sonido del ventilador deteniéndose y el eco del silencio. Adrián respiró hondo. Pensó que sería un fallo eléctrico. Pero cuando encendió el móvil, vio que el archivo había sido transferido automáticamente. Y en la carpeta de su grabadora, había una nota de voz nueva. No recordaba haberla grabado. Ya he estado aquí antes. El corte de luz duró unos minutos. Cuando volvió la electricidad, la pantalla de Adrián estaba en negro. Intentó reiniciar el ordenador, pero algo lo detuvo. El cursor se movió solo. En la esquina inferior derecha apareció una pequeña ventana. Ubicación encontrada. Y justo debajo, unas coordenadas. Latitud, longitud. Un punto perdido en medio del mapa, al norte de Navarra. Bosque cerrado. Sin carreteras. Sin señal de teléfono. Adrián hizo una captura. El corazón le latía con fuerza. Sabía que aquello era una locura, pero si ese archivo era real, si de verdad existía una instalación militar oculta, podría ser el reportaje más grande de su carrera. Pasó los 2 días siguientes buscando información. En los archivos públicos no había nada. En los privados, algunos fragmentos censurados. Proyecto de comunicación subterránea 1983. Acceso restringido por orden ministerial. Zona desactivada nivel 4 de seguridad. Nadie había vuelto allí desde el año 1999. El mismo año de la grabación. Esa noche, Adrián preparó una mochila, una cámara, un dron y una linterna. Salió sin avisar a nadie. Ni siquiera a su editor. Conducía bajo la lluvia, el parabrisas empañado, la radio sin señal. Durante las primeras horas, todo fue normal. Pero al acercarse al punto marcado, la carretera se estrechó. No había pueblos, ni gasolineras, ni luz alguna. Solo bosque. Negro, infinito. Aparcó el coche junto a una verja oxidada. Un cartel medio roto decía: Zona militar. Prohibido el paso. La verja estaba abierta. O mejor dicho, forzada desde dentro. Cruzó, y el viento se volvió más frío. El aire olía a óxido y humedad vieja.
Caminó unos minutos, siguiendo un camino cubierto de hojas, hasta que lo vio, una estructura de hormigón semienterrada entre la maleza. Era un búnker. Había una placa casi ilegible, cubierta de musgo, refugio T-39. Adrián tragó saliva. La puerta no tenía cerradura, solo una manilla gruesa. Tiró de ella. Crujió. Abrió. Dentro, el aire era pesado. Un olor a polvo, moho y electricidad vieja lo envolvió. Encendió la linterna. Las paredes estaban llenas de cables cortados, tuberías oxidadas y paneles eléctricos apagados. Cada paso resonaba con eco. El suelo estaba cubierto de papeles, restos de comida, herramientas oxidadas. Pero había algo más, una puerta metálica al fondo del pasillo. En ella, un número grabado a mano con pintura negra. 39. Se acercó despacio. La puerta tenía marcas de uñas en el metal. Como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Durante un momento, pensó en volver atrás. Pero el periodista dentro de él pudo más. Sacó la cámara, comenzó a grabar. El micrófono captó un zumbido leve. No era viento. Era eléctrico. Colocó la mano sobre la puerta. Estaba tibia. Demasiado tibia para un lugar abandonado desde hacía 20 años. Entonces lo oyó. Un golpe. Desde dentro. 3 veces. Lento. Fuerte. Tac. 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 Adrián retrocedió. La cámara temblaba. El sonido siguió, pero más rápido, desesperado. Tac, 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 tac. Y después, silencio. El zumbido eléctrico cesó. El aire se volvió helado. Y en la cámara, durante apenas un segundo, una silueta pasó al fondo del pasillo. Sin rostro. Sin sonido. Solo una sombra que se movía despacio, hasta desaparecer detrás de la puerta 39. Adrián se quedó quieto. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Dio un paso atrás. Y en la pared, justo al lado de la puerta, vio algo escrito con marcador negro, muy pequeño, casi borrado. No entré solo. El aire dentro del búnker era más denso que fuera. Cada respiración pesaba, como si el oxígeno estuviera contaminado. Adrián avanzó despacio, con la linterna temblando en su mano. El haz de luz se perdía entre el polvo suspendido, iluminando partículas que parecían moverse con voluntad propia. La cámara seguía grabando. El pequeño indicador rojo parpadeaba con un ritmo irregular, casi nervioso. El pasillo terminaba en la puerta 39. Una plancha de acero cubierta de manchas y arañazos. En el suelo, huellas viejas, secas, que se dirigían hacia ella, pero ninguna volvía. El silencio era absoluto. Ni viento, ni insectos, ni agua. Solo el eco de su respiración y el golpeteo intermitente de su corazón. Se detuvo frente a la puerta. El metal parecía respirar. Cada pocos segundos, una vibración mínima recorría la superficie, como si del otro lado algo latiera. El aire olía a hierro, aceite y polvo. Apretó la linterna contra su pecho. Un sonido grave, como una corriente subterránea, empezó a recorrer el suelo. El búnker vibró, apenas perceptible, pero suficiente para hacer caer polvo del techo. A lo lejos, un zumbido. No era el viento. Era electricidad. El haz de luz parpadeó. Durante un instante, se reflejó algo en el metal de la puerta, una forma humana. No una sombra, sino un reflejo. Pero detrás de él, no había nadie. El corazón se aceleró. Dio un paso hacia atrás, tropezando con algo duro. En el suelo, un casco militar. El interior estaba cubierto de una sustancia oscura, reseca. En la parte posterior, un número grabado, E07. La misma etiqueta del archivo de audio. El zumbido aumentó. Un pitido grave empezó a resonar dentro de su cabeza, como si viniera de los huesos. Todo el aire del pasillo vibraba en una frecuencia imposible de soportar. Las luces de la cámara titilaron. El metal de la puerta tembló. Durante un instante, creyó oír algo detrás del acero. No era un golpe. Era un movimiento. Suave. Continuo. Como si algo se deslizara lentamente por el suelo. El sonido se detuvo justo al otro lado. La puerta se curvó hacia afuera, milímetros, apenas perceptible. El aire cambió. Más frío, más denso. Y en ese silencio absoluto, un clic metálico se escuchó desde el mecanismo interior. La cerradura se liberó sola. El metal crujió.
La puerta comenzó a abrirse unos centímetros, empujada por una fuerza silenciosa. Un hilo de aire caliente salió del interior, acompañado por un olor insoportable, mezcla de humedad, óxido y algo más, orgánico. Adrián retrocedió un paso. La linterna titiló una vez, 2, 3, y luego se apagó. Oscuridad total. El único sonido era el de su respiración, cada vez más rápida, y el leve eco de algo arrastrándose detrás de la puerta abierta. Luego, silencio. Solo el clic de la cámara apagándose, y el eco de su último paso antes de desaparecer en la oscuridad. Los archivos de Adrián Soler fueron encontrados 3 meses después de su desaparición. El vehículo apareció abandonado a 14 kilómetros de la carretera principal, con las puertas abiertas y el motor apagado. Dentro, su portátil, una cámara de vídeo y una grabadora de voz con la batería agotada. Ninguno de los dispositivos mostraba daños visibles. Sin embargo, los técnicos notaron algo extraño: todas las grabaciones tenían la misma duración exacta. 39 minutos y 39 segundos. Pequeño zumbido eléctrico. Sonido de cinta avanzando. El primer vídeo mostraba el interior del búnker. Imagen inestable, pero clara. Adrián avanza por el pasillo. Respira rápido. La cámara enfoca la puerta marcada con el número 39. El sonido del golpe metálico se repite al fondo. 3 veces. La imagen se detiene justo cuando el metal comienza a deformarse hacia afuera. El vídeo se corta. El segundo archivo era un registro de audio, grabado de forma automática por su móvil. Comienza con ruido blanco, luego respiraciones entrecortadas. Un zumbido bajo llena el canal izquierdo. Después, algo que parece una voz humana, pero con una frecuencia imposible. Cada palabra suena distorsionada, como si fuera pronunciada bajo el agua. No se distingue idioma alguno. Solo un patrón, una secuencia rítmica repetida 3 veces, como si se tratara de una señal. El código fue analizado, equivalía a una secuencia de socorro, pero invertida. No un llamado de ayuda, sino una advertencia para alejarse. El tercer archivo era el más perturbador. Un vídeo fragmentado, grabado con la cámara del dron. La imagen muestra el exterior del búnker, visto desde arriba. El dron sobrevuela la entrada, luego pierde señal durante unos segundos. Cuando la recupera, el búnker está cerrado. La puerta ya no existe. En su lugar, solo hay tierra removida, como si nunca hubiera habido una estructura allí. El dron desciende. La cámara tiembla, muestra el suelo. Y en el centro del encuadre, se distingue algo que brilla entre la tierra, un pequeño objeto metálico. Una placa oxidada. Al ampliarla, se ve una inscripción grabada a mano. Archivo 40. Durante semanas, los agentes revisaron los datos GPS. Las coordenadas no coincidían con ninguna zona registrada en los mapas del ejército. El terreno había sido modificado, los registros borrados, los satélites sin imágenes del área. Solo quedaba un detalle, casi imperceptible, en la metadata del último archivo. Una firma digital con fecha futura. Un sello de tiempo que aún no había ocurrido. El archivo se actualiza automáticamente cada 39 días. Cada vez que lo hace, aparece un nuevo fragmento. Y en todos, se escucha la misma respiración. La de Adrián. El caso del periodista Adrián Soler fue cerrado oficialmente el 4 de diciembre de 2014 como desaparición voluntaria. Sin embargo, la recuperación de los archivos encontrados en su vehículo forzó la reapertura interna del expediente. Durante 37 días, 3 equipos técnicos trabajaron en el material digital, intentando determinar su autenticidad. Los resultados fueron inconsistentes. Cada dispositivo mostraba una alteración temporal diferente. En algunos, la hora estaba adelantada 39 horas, en otros, retrocedida exactamente 39 minutos. Los relojes digitales se desincronizaban al reproducir los vídeos. La energía de las baterías se drenaba a una velocidad anormal. Los técnicos reportaron mareos, pérdidas de memoria momentánea y distorsión auditiva durante el análisis. Uno de ellos describió la sensación de escuchar su propio nombre dentro del ruido. Pequeño zumbido eléctrico. Ruido de ventilación. Teclado lejano. El vídeo principal, etiquetado como 39A, fue restaurado parcialmente. Se observa a Adrián descendiendo al interior del refugio. En la esquina inferior derecha, aparece un contador de tiempo que avanza y retrocede sin patrón. Cada vez que el contador alcanza el minuto 39,
el audio se distorsiona y aparecen imágenes que no corresponden al entorno grabado, breves flashes de salas limpias, escritorios metálicos, tubos de ensayo, cuerpos cubiertos con mantas. Los expertos en manipulación digital confirmaron que las secuencias no fueron añadidas artificialmente. El origen de los fotogramas sigue sin explicación. A partir del segundo 11 y 14 del vídeo, se registra una vibración progresiva. El sonido de baja frecuencia se mantiene constante durante 39 segundos exactos. Tras eso, la señal se corta. El vídeo termina en negro, pero el audio continúa grabando. Durante los últimos 3 segundos del archivo, un ruido metálico rítmico se escucha al fondo. El patrón fue analizado por acústica forense, corresponde a un código numérico simple, 40. El informe interno menciona la existencia de un proyecto militar activo en la misma zona entre 1983 y 1999. Nombre en clave, Proyecto Eterna. Objetivo, comunicación subterránea de largo alcance mediante frecuencias infrasónicas. Según los registros oficiales, fue cancelado tras un accidente durante una prueba de resonancia. 12 desaparecidos. Ningún cuerpo recuperado. El acceso a esa información requería autorización del Ministerio de Defensa. Al solicitarla, el equipo de investigación recibió una respuesta inmediata: proyecto inexistente. Cierre del caso. Horas después, los servidores donde se almacenaban las copias de los archivos de Adrián Soler fueron formateados de manera remota. Sin aviso. Sin rastro. El sistema registró la orden proveniente de una IP interna del propio gobierno. Los agentes encargados del análisis fueron trasladados a distintas unidades. Ninguno volvió a mencionar el caso. El documento quedó guardado bajo la denominación Archivo 39, no divulgado. Sin embargo, un informe no oficial, redactado por uno de los técnicos antes de su traslado, apareció meses después en una carpeta compartida sin remitente. El texto era corto, apenas 2 párrafos. Decía: el refugio no está vacío. Las señales que grabó Adrián siguen activas. Se repiten cada 39 días, siempre en la misma frecuencia. Y cada vez, el punto de origen cambia de coordenadas. El último registro proviene del subsuelo de Madrid. El archivo se cierra con una nota final añadida a mano, en tinta azul, en el margen inferior del informe original. Si se abre el archivo 40, no habrá vuelta atrás. Pitido agudo, luego corte de audio. Silencio absoluto durante varios segundos. Después, sonido bajo de cinta reproduciéndose. Voz distorsionada de fondo, irreconocible, repitiendo una frase en bucle, emoticono cara sonriente. ¿Informe completado? Informe completado. El bucle se repite 39 veces exactas antes de detenerse. Han pasado 8 años desde que se cerró oficialmente el caso del Archivo 39. El refugio fue sellado con cemento armado. La zona fue declarada inhabitable por riesgo de derrumbe. Nadie volvió a pisar aquel lugar. Nadie, oficialmente. Pero hace 3 días, una señal anómala volvió a registrarse en las bandas bajas de frecuencia. La captó una estación civil de monitoreo, a las 3:39 de la madrugada. Exactamente 39 días después de la última. La fuente parecía provenir del subsuelo, a más de 20 kilómetros del lugar original. Esta vez, no era solo un zumbido. La señal traía datos comprimidos, como si alguien o algo intentara enviar un mensaje. El contenido fue decodificado parcialmente, fragmentos de voz, latidos, interferencias. Y en medio del ruido, una frase nítida. Una sola línea, clara, humana. No estamos solos aquí abajo. Los técnicos intentaron apagar el equipo, pero la señal se replicó en otros 38 servidores. Cada copia con una marca diferente, 39, 40, 41. El contador sigue subiendo. Cada día, una nueva frecuencia. Cada archivo, un nuevo punto en el mapa. Nadie sabe si son ecos de las pruebas antiguas, o si realmente hay algo bajo tierra que sigue hablando. Lo único cierto es que la frecuencia 39 ya no es única. Ahora hay más. Demasiadas. Informe 40, recibido. Si has llegado hasta aquí, significa que ya has escuchado la frecuencia. Dicen que el miedo no viene de lo que oímos, sino de lo que no podemos dejar de escuchar. Y ahora, el archivo 39 forma parte de ti. Porque una vez que conoces la historia, ya no puedes deshacerte del eco.
Si quieres seguir explorando los límites de lo real, suscríbete y acompáñanos en la próxima crónica. Archivo 40, activado.